estimados estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa particular El Triunfo. Bienvenidos a nuestra tercera clase virtual del curso de razonamiento verbal. Me vuelvo a presentar, soy la profesora Cleide Cuilquipoma Mondragón y vamos a estudiar hoy día nuestro segundo tema llamado anáfora, catáfora y elipsis, mecanismo de coherencia y cohesión. Para esto, vamos a estudiar primero lo que son los mecanismos de coherencia y cohesión. Los mecanismos de coherencia y cohesión son marcadores o nexos que nos van a ayudar a conectar partes de un texto con el propósito de darle sentido y unidad. Se usa para vincular ideas con otras y así poder darle sentido al texto. Recuerden que en la primera clase habíamos estudiado sobre lo que era comprensión y análisis de textos. Habíamos visto que cómo se conforma un texto. Se conforma por un conjunto de ideas u oraciones para darle sentido al texto. Entonces, los mecanismos de coherencia y cohesión nos van a permitir comprender de forma clara y lógica un texto. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de coherencia y cohesión? Tenemos tres mecanismos. El primero se llama anáfora. Algunas veces hemos escuchado también esta palabra en lo que es en el ámbito de la literatura. También lo vamos a estudiar en lo que es el ámbito de la gramática. En este caso, ¿cuál es la función de la anáfora en el razonamiento verbal? Dice que es un tipo de referencia en el cual unas palabras remiten a otras anteriores a las cuales representan. ¿Cómo así? Es decir, que son palabras que te van a permitir reemplazarlas por palabras que ya han sido mencionadas anteriormente. Nota el primer ejemplo. Carlos y Juan son amigos. Ellos juegan mucho. En este caso, juegan siempre. ¿Te das cuenta que Carlos y Juan están de color azul y la palabra ellos está subrayada? Bien. ¿Por qué aparece así la oración? Porque la anáfora es la palabra ellos. La palabra de color azul son las palabras que han sido reemplazadas por el pronombre ellos. Si yo estoy expresando la oración, ellos juegan siempre. ¿A quién se está refiriendo cuando te dice ellos? A Carlos y Juan, que han sido mencionados y que están al principio de la oración. Por lo tanto, la anáfora sería ellos. Vamos a ver otro ejemplo para que te quede un poco más claro sobre la anáfora. Dice, Mercedes trabaja en Chulucanas. Allí enseña aptitud verbal de martes a viernes. La palabra que está subrayada en este caso es un adverbio de lugar. El adverbio allí. ¿A quién se está refiriendo? A Chulucanas, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Mercedes trabaja en Chulucanas. Allí enseña aptitud verbal de martes a viernes. Por lo tanto, la anáfora sería allí. Tienes que recordar que la anáfora se va a reemplazar por medio de pronombres y por medio de adverbios también. En este caso, estamos viendo un adverbio de lugar, ¿verdad? Muy bien. Siguiente oración. Mi esposa y yo compartimos una disposición simpática por los animales. Observando mi gusto por estos favoritos domésticos, me complacía. La palabra que está subrayada, estos.
¿A quién se está refiriendo? A los animales, muy bien. Porque te está diciendo, observando mi gusto por estos favoritos domésticos. Cuando te dice favoritos domésticos, se está refiriendo a los animales. Es decir, la palabra que te ha mencionado anteriormente la está reemplazando por un pronombre o por un adverbio. ¿Sí? Muy bien. Debes recordar que la anáfora es un mecanismo de referencia que te indica que va a reemplazar algo que se ha mencionado anteriormente. Muy bien. Segundo mecanismo, la catáfora. Es un tipo de referencia en el cual unas palabras aluden a otras que serán mencionadas posteriormente en el texto, adelantando algo no dicho aún. ¿Qué quiere decir la catáfora? En conclusión, la catáfora te está diciendo que son unas palabras que te van a dar un indicio de lo que va a pasar después. Es decir, te va a completar la idea, adelantándola con una oración en general. Nota el primer ejemplo. Los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Imagínate que no exista la palabra rojo, amarillo y azul. Y te quedas con solamente los colores primarios son. ¿A qué te está dando a entender? Que te va a mencionar cuáles son esos colores primarios. Por lo tanto, la catáfora sería son, ¿verdad? Porque te está dando una idea de continuar. Es decir, el texto está inconcluso y te lo va a completar después. Vamos a ver otro ejemplo. Todos estaban pendientes del resultado. Sus padres, sus hermanos. ¿Cuál sería la catáfora? Todos estaban pendientes del resultado. ¿Por qué? Porque te está indicando qué es lo que te va a decir después. Es decir, ¿qué te va a decir? ¿Quiénes son? Los que estaban pendientes del resultado, sus padres, sus hermanos. Muy bien. Vamos a ver dos ejemplos más. Este es mi mandamiento. Amaos los unos a los otros. ¿Cuál sería la catáfora? Este es mi mandamiento, ¿verdad? Es decir, te va a indicar cuáles son esos mandamientos. O sea, su mandamiento. Amaos los unos a los otros. Te está diciendo o te está dando un indicio de lo que te va a decir después. Siguiente ejemplo. Las características típicas de los adolescentes son diversas. Es decir, te va a mencionar cuáles son esas características de los adolescentes. La rebeldía, irresponsabilidad, depresión. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Muy bien. Vamos a ver el tercer mecanismo, elipsis. ¿Qué te dice este mecanismo? Es un tipo de referencia en el cual se van a eliminar palabras porque están sobreentendidas. Se van a suprimir la expresión pero permanece el significado. En conclusión, la elipsis es lo contrario de la anáfora. Si el anáfora te está diciendo que se reemplaza por pronombres o adverbios, la elipsis te está diciendo que va a eliminar palabras que van a estar sobreentendidas en el texto. Suprimir, es decir, se va a quitar, eliminar, para evitar lo que es la redundancia. Sin embargo, al quitar estas palabras no afecta
en el significado del texto, es decir, va a permanecer su significado. Veamos el primer ejemplo. María practica natación, vóley, básquet. Como un buen observador que eres, te habrás dado cuenta que hay dos paréntesis anteponiéndose a los dos deportes mencionados allí. Y la palabra practica está subrayada. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cuál sería la elipsis allí? Practica. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en los paréntesis que están adelante de cada deporte, si lo reemplazamos y lo colocamos en cada paréntesis, ¿cómo sonaría la oración? Escucho con atención. María practica natación, practica vóley y practica básquet. ¿Te das cuenta que hay una redundancia? ¿Por qué? Porque simplemente con una sola vez mencionar la palabra práctica es suficiente para dar referencia a los siguientes dos deportes, ¿verdad? María practica natación, vóley y básquet. Es decir, los paréntesis que te he puesto allí son el espacio donde se ha eliminado la elipsis en este caso. Se ha eliminado adelante de vóley y se ha eliminado adelante de básquet. ¿Te quedó claro? Veamos otro ejemplo. Las moscas componen el cuarto orden animal en número. Viven en todo el mundo, incluso en la Antártica, pero proliferan en climas cálidos y húmedos. ¿Cuál sería el elipsis? Muy bien, las moscas. ¿Y a dónde se ha suprimido? Adelante de la palabra viven, donde está el paréntesis. Quiere decir que en los paréntesis va la palabra mosca que se ha eliminado. Pregunto, ¿altera el significado y el sentido de la oración? ¿Verdad que no? Todo lo contrario. Va a mejorar su significado. ¿Por qué? Porque va a evitar lo que es la redundancia. Vamos a ver dos ejemplos más. La primera oración dice, en este caso no te he puesto, o te podrás dar cuenta, no te he subrayado la elipsis ni te he puesto paréntesis, porque vamos a medir tus conocimientos. La tercera oración dice, la raíz de la brionia es un nabo muy grande, que alcanza hasta el tamaño de una cabeza humana. Antiguamente se utilizó en casos de congestión cerebral e hidropesía. Si te puedes dar cuenta, al costado de esa oración hay un vocabulario. Te lo he puesto para que puedas entender mejor el texto, ya que hay dos palabras que quizás tú desconozcas. Y asumo que son brionia y hidropesía. ¿No? La hidropesía es un género de plantas. Y la hidropesía es la acumulación anormal de líquidos que se dan en cavidades o tejidos de organismos. En este caso, un organismo está hablando de una planta. Muy bien. Te pregunto, ¿dónde está la elipsis y a dónde se ha suprimido? ¿A dónde debería ir esos paréntesis? Muy bien. La elipsis es la raíz de la briona. ¿Y a dónde está la elipsis? Adelante de se utilizó. Muy bien. Imagínate cómo sonaría. La raíz de la briona es un nabo muy grande que alcanza hasta el tamaño de una cabeza humana. Antiguamente, la raíz de la briona se utilizó en casos de congestión cerebral e hidropesía. ¿Te das cuenta? Hay una redundancia. Por lo tanto, la elipsis sería la raíz de la briona y el espacio donde se ha suprimido es anteponiéndose de la palabra sí. Muy bien. El último ejemplo. El vinagre